Paz, amados, les saludamos con la paz del Señor, agradecido al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, Filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor por poder estar en compañía de todos ustedes. Estamos en conexión con la radio de la predicadora. Señor bendiga a los hermanos y a cada uno de los hermanos que nos escuchan, de las personas que nos escuchan, porque tal vez hay alguna persona que no es creyente, que todavía no ha decidido entregarle su vida a Cristo, y hoy usted tiene la oportunidad. Dios le presenta la oportunidad. Así que damos gracias al Señor por permitirnos hacer este programa. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo, que está ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Le invitamos que usted nos visite. Los días de reunión son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Gracias, le damos al Señor, hermano. También tenemos reuniones virtuales. Las reuniones virtuales se hacen los días martes a las 20 horas, hermano. Si usted quiere participar de la reunión virtual se hace por medio de la sala de Messenger. Usted nos manda una notificación por el Facebook o nos puede mandar un mensaje al 15 54 13 09 99 y nosotros lo introducimos el día martes a las 8 de la noche para que usted pueda participar de la reunión virtual con nosotros. Así que damos gracias al Señor. Si usted después quiere ver las predicaciones que se van subiendo, la iglesia tiene una página de YouTube, La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Ahí usted lo puede ver, se puede suscribir y cuando usted activa las notificaciones le van a estar llegando la notificación de que se subió un nuevo video a la página. Para que usted pueda apropiarse de esta palabra de gracia que es maravillosa. Saludamos a nuestro hermano Antonio, el Señor le bendiga. Y a todos los hermanos. Vamos a orar. Antes le voy a dar a mi esposa para que salude. Gracias, Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por este día, un día más acorde a la estación en que estamos. Amén. Gracias al Señor, y porque el Señor nos ha bendecido y nos ha guardado todo este tiempo, ¿no? Amén. Que el Señor, que esta palabra sea de mucha bendición, hermanos. Amén. Ese es el propósito del Señor, ¿no? Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta gracia maravillosa. Gracias, Señor, porque podemos estar compartiendo tu palabra. Amén. Te rogamos que tú bendigas, Señor, a los hermanos, Señor, a las personas que nos escuchan, y que tú nos bendigas y nos guíes a nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amados. Habíamos estado leyendo ahí en el libro de Mateo, para hacer un poco un repaso de lo que veníamos viendo, ¿no? Vimos ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 8, vimos que el Señor le decía a los fariseos, y Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, porque los fariseos le venían planteando al Señor si era lícito dar carta de divorcio. ¿Vio? En el capítulo 19, en el versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? ¿Vio? Ellos estaban buscando alguna manera de hacerle tropezar al Señor. Y usaron esta manera. ¿Vio? ¿Por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? ¿Vio? Despedirla. Ahí en el 3 dice, entonces vinieron a ver los fariseos tentándole y diciéndole. Fíjese. Buscaban tentarlo, ¿no? Fíjese lo que ellos buscaban, tentarle al Señor, hacerle caer al Señor. ¿Vio? Y entonces Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Pero no le dijo por la dureza del corazón del pueblo, como refiriéndose allá al pasado, sino les estaba hablando a ellos mismos. Dice, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Vio? Y entonces nosotros hablamos que al principio, ¿vio? Tenemos que volver a ese principio que Dios constituyó, no allá al principio de Adán y Eva, sino que acá nosotros lo estábamos citando por causa del ejemplo. Al principio no fue así. Dios creó al hombre, Dios del hombre tomó a la mujer, la trajo a la mujer y se la presentó al hombre, dice, y ellos fueron una sola carne. ¿Vio? Y entonces ahí empezó la historia de la humanidad, hasta que llegó el momento donde ellos fueron tentados y cayeron. ¿Vio? Y ahí hubo otro principio. ¿Vio? Hubo otro principio, el principio del hombre en el pecado. Pero había habido un principio del hombre con Dios fuera del pecado. ¿Vio? Fuera del pecado. Y entonces nosotros vimos que hubo otro principio y del hombre con el pecado. Pero vino el Señor Jesucristo.
vino nuestro amado Señor Jesús y trajo por medio de él Dios trajo la gracia y la verdad, la gracia que lo hizo libre al hombre, ¿vio? Del pecado, del poder del pecado y de la muerte. Y entonces Dios trajo también a la escena de este mundo, trajo a la iglesia, como habíamos visto. En el principio Dios constituyó la iglesia, como dice ahí en el capítulo 2 del libro de Hechos. Luego fíjese que ahí se estaba constituyendo la iglesia judía. Después en el capítulo 10 vemos cómo se constituyó la iglesia gentil. ¿Vio? Y estos fueron los principios que se fueron dando. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, amor, ¿podés leer? Hechos. En el 2, en el 41, Sí. dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, ¿no? Después del discurso de Pedro. Sí. ¿No? Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, Amén. se puso en pie y empezó a hablar desde el principio todas las cosas, ¿no? Y entonces dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese. Y después tuvo el principio de la iglesia gentil, cuando Pedro fue enviado ahí a la casa de Cornelio. Fíjese. Ahí estuvo el principio de la iglesia gentil. Sí. En el 11, sí, Pedro. En el 11, ¿no? En el 10. Sí. En el 10. Le podríamos leer ahí en el 9, 10, perdón. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras ahí... No, perdón. En el 34. Sí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Sí, fíjese que bárbaro, ¿no? Porque ahí ellos escucharon la maravilla de Dios por medio de Pedro. Y ahí estuvo el principio de la iglesia gentil. Después, bueno, Pedro se volvió a la circuncisión y entonces fue levantado un maestro, ¿vio? Y ahí está el principio de aquel que fue enviado para la instrucción de la iglesia gentil, que fue el apóstol Pablo, ¿vio? Y nosotros podemos leer ahí que habíamos leído en 2 de Timoteo 1:11. Bueno, en el 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Fíjese, y entonces ahí está el principio. Primero tuvo que levantar un maestro, un predicador, un apóstol, ¿vio? Alguien que fuera enviado para poder instruir a aquellos que iban creyendo en esta gracia. Fíjese qué maravilloso. Y entonces ahí vemos cómo el Señor fue preparando el instrumento para la iglesia gentil. Entonces, ¿por qué hablamos mucho del principio? ¿Por qué lo citamos así? ¿Por qué estamos haciendo mención del apóstol Pablo como aquel que fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles? Porque, como dice en Gálatas capítulo 1, versículo 11, fíjese lo que dice ahí, vamos a leerlo para que usted pueda escuchar la palabra. Y si usted tiene una Biblia ahí cerca, usted puede leerla para que usted vea que lo que nosotros hablamos está ahí en la palabra. Gálatas capítulo 1, 11. Mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Fíjese. Hermoso, ¿no? Fíjese qué No maravilloso. es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Quiere decir que no es Gloria a algo que a Dios. él se le ocurrió, ¿vio? Esto no es una enseñanza, una doctrina de invención humana. No es así. Esto vino del cielo mismo, vino por medio de Jesucristo. Por eso dice que por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y acá el apóstol Pablo está haciéndonos saber. Él fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y lo que él recibió no lo recibió de un hombre, lo recibió de Jesucristo mismo. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Hoy el apóstol Pablo no está, ¿no? Hoy no está él, pero está en sus enseñanzas. Y están aquellos que Dios constituyó. Y aquellos que Dios constituyó nos perfeccionan a nosotros por medio de la enseñanza que el Señor Jesucristo le entregó al apóstol Pablo. No es que el apóstol Pablo se fue y hoy hay otros ministros y entonces hay otro evangelio. No hay. Se mantiene la enseñanza que se recibió al principio, o se debería mantener. Lamentablemente. Pero desgraciadamente en muchos casos no se sostiene. Y se llega a lo que Pedro dice: atan cargas pesadas sobre los hombres, dice, que ninguno, dice, puede llevar ni aún dice, con sus hombros, dice. Fíjese, atan cargas pesadas. ¿Qué son esas cargas pesadas? Y sí, nosotros somos salvos por gracia, pero para mantener nuestra salvación, nosotros tenemos que orar. Para mantener nuestra salvación, nosotros tenemos que ayunar. Para mantener nuestra salvación, no tenemos que dejarnos de congregar. No, hermano, no se deje engañar por falsas doctrinas. Eso no enseña la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, que vino al principio. Que vino al principio. Por eso hay un versículo que dice ahí, que lo leímos ahí en el libro de Mateo. Sí, quería leer Sí, amor, vamos a leer. 23:4 de Mateo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Sí. ¿No? Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Fíjese, ellos ni con un dedo quieren mover, pero quieren que los hermanos los lleven. Y están introduciendo otro principio. Le están llevando a los hermanos a justificarse no por la fe, sino por las obras de la ley. Y dice la palabra del Señor: ya que por las obras de la ley ningún hombre se justifica para con Dios. Ninguno. Pero bueno, como hay que controlar a los hermanos, dicen, entonces vamos a meterlo bajo sistemas. El hermano tiene que vivir así, tiene que conducirse así. ¿Que Dios no establece una forma de vida? Sí, Dios establece una forma de vida. ¿Dónde está la forma de vida que Dios establece? En la palabra. No es que yo voy a la iglesia y le digo a los hermanos: ustedes tienen que vivir así, 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 porque a mí me parece. No, Dios estableció. ¿Cuándo lo estableció? Al principio. Al principio lo estableció. Dios estableció formas de vida para el matrimonio, formas de vida para el hombre, para la mujer individualmente, formas de vida para los ministerios, formas de vida y todo se rige por esa misma vida. ¿Y cuándo se estableció? Eso se estableció al principio. ¿Y por qué vamos a traer otra regla, otra forma, otra dirección diferente que la que se estableció al principio? No podemos. Dios no nos manda a hacer eso. Fíjese qué terrible, hermano, qué terrible. Por eso Dios constituyó un predicador, un apóstol y maestro de los gentiles. Y nosotros somos gentiles. Y hoy, después de que el apóstol Pablo ya fue a la presencia del Señor y fueron todos aquellos que colaboraron con él, hoy el Señor sigue levantando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Conforme a qué? Conforme a la gracia. Conforme al mismo principio. No hay otro principio. No es que el Señor levanta un pastor y le da otro principio. Le da otra forma. No, le da la misma. Si no, Dios no lo levantó. Se levantó él mismo. Porque fíjese que el apóstol Pablo dice ahí en el libro de Gálatas. Sí, amor, no sé si querías agregar algo. Fíjese que el apóstol Pablo dice, y tiene relación con lo que estamos hablando, establecer otro principio. Eso es terrible, hermano.
Jesús. Es terrible. Dice la palabra del Señor. Estoy maravillado en el capítulo 1:6, amor. Vamos a leer. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Sí, seguía. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjese, ahora usted me dirá, pero hermano Nicolás, este tema ya lo trató el programa pasado y ya se trató muchas veces. Sí, pero el apóstol Pablo dice, para mí no me molesto el hablar las mismas cosas y para vosotros es útil o provechoso. ¿Y por qué es provechoso? Porque nosotros tenemos que ver que no se introduzca, que no se introduzca otra enseñanza, que no se introduzca otro evangelio, aunque el apóstol Pablo dice no hay otro evangelio, que no se introduzca otra enseñanza que la que hemos recibido al principio, que no se introduzca. ¿Y cómo hacemos eso? Y tenemos que afirmarnos en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos que afirmarnos en la gracia. Afírmate en la gracia, dice. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice, estoy maravillado. Ellos no se habían afirmado. No se habían afirmado. Por eso se movieron. Por eso se movieron. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, dice, de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué hacemos nosotros cuando seguimos un evangelio diferente? Nos alejamos del Señor. Nos alejamos del Señor. Nos alejamos del camino. ¿Se acuerda que habíamos hablado del camino? Parado por los caminos, dice, preguntar por las sendas antiguas, dice, cuál haya sido el buen camino, dice, y andar por él, dice. Pero ellos dijeron, no andaremos. Ellos establecieron su propio camino, un nuevo camino. Y eso es terrible, hermano. Fíjese. Y eso me hace acordar a que tal vez usted no lo va a entender, pero el Señor lo trajo a mi mente, ¿no? A cuando David intentó trasladar el arca. Y dice que David intentó trasladar el arca. No digas que no lo va a entender. Sí, el Señor lo va a hacer entender, hermano. Amén. David intentó trasladar el arca, pero fíjese cómo intentó trasladar el arca David. Eso se encuentra ahí en 2 de Samuel, creo que es. Alabado sea el nombre del Señor. Creo que es en el capítulo 7. Si no, mi esposa me va a ayudar con el versículo. Y él le intentó trasladar el arca, pero... ¿De segunda? Sí, 2 Samuel 6. Fíjese, sí, amor, ¿podés leer? ¿Leo todo? Sí. 6:1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy.
Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a la casa de Obed-Edom. Y que, fíjese qué terrible lo que pasó acá. Fíjese, dice que levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Hasta ahí parece que estaba todo bien. Era una buena intención. ¿Yo? Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Fíjese, sobre un carro nuevo pusieron el arca. Ahí está el punto. Fíjese. La pusieron sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Vamos a ir ahí al libro de Josué. O en el libro de Éxodo, perdón, ahí donde le da a Dios la instrucción de cómo hacer el arca a Moisés y cómo tenía que ser trasladada el arca. Acuérdense que venimos de allá cuando leímos y en el principio no fue así. Bueno, ahí estábamos viendo esto, ¿no? De introducir un evangelio diferente y todas esas cosas, ¿no? Y en el libro de Éxodo, se me perdió el libro de Éxodo, señora amada. Pero está cuando lo hace, no cuando la pasaba. Ah, en el 24. Sí. Bueno, ya lo vamos a encontrar, hermano. Pero el arca no tenía que ser llevada sobre un carro nuevo, ni tampoco tenía que ser llevada sobre los bueyes. El arca era llevada, el arca tenía alrededor de los dos costados, tenía dos aros de oro, toda el arca era de madera y revestida de oro. Y el arca tenía esos aros de oro por el cual eran traspasados con una vara, también de madera, revestida de oro, ¿vio? Y esas varas, cuando traspasaban esos aros, después eran puestas sobre los hombros de los sacerdotes, ¿vio? Usted puede leer ahí en el libro de Josué, cuando fue el paso del Jordán, que los sacerdotes tenían el arca sobre sus hombros. Y acá la palabra dice que ellos pusieron el arca sobre un carro nuevo, ¿vio? Ellos pusieron el arca sobre un carro nuevo. Y el arca representa a Cristo. Y representa esta gracia maravillosa, ¿vio? Que está dentro de nosotros. Pero fíjese que ellos intentaron llevar el arca de una manera que Dios no les dijo. De una manera que Dios no les dijo. Y hoy las enseñanzas que se están introduciendo, que no son las del principio, nos quieren llevar a nosotros a manifestar, a que la vida de Dios se manifieste por medio del esfuerzo, por medio de muchas cosas que no fueron establecidas al principio. Yo espero que el Señor le dé entendimiento en esto, ¿no? Pero a eso quería llegar. Ellos llevaron el arca de una manera que Dios no le había dado. ¿Yo? El arca tenía que ser llevada por los sacerdotes sobre sus hombros. Y ellos intentaron llevar el arca en un carro nuevo. ¿Yo? Y entonces el apóstol Pablo le dijo ahí a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente, algo nuevo, algo que Dios no había establecido, algo que Dios no había dado, ¿no? Que ahora el hombre iba a ser salvo por circuncidarse y cumplir los mandamientos. Dios no había dicho eso. Dios no había dicho eso. Por eso Dios trajo al apóstol, predicador y maestro de los gentiles, ¿vio? ¿Y eso cuándo se estableció? Se estableció al principio, hermano. Eso se estableció al principio. Por eso, muchas veces pasa que por causa
de que las palabras, no es que estamos desechando la palabra de los otros apóstoles, sino que la ponemos en su lugar. ¿Cómo hacemos para ponerla en su lugar? Traemos a los otros apóstoles a las enseñanzas que Dios nos dio a través del apóstol Pablo. Y no llevamos a las enseñanzas que nos dio el Señor a través del apóstol Pablo a los otros apóstoles. ¿Vio? Porque si nosotros llevamos las enseñanzas que Dios nos dio a través del apóstol Pablo a los otros apóstoles, entonces estamos creando un evangelio nuevo, un evangelio diferente que el que hemos oído al principio. ¿Vio? Y entonces no vamos a poder ser perfeccionados, no vamos a poder ser santificados y no vamos a poder ser conformados a la imagen de Cristo. Por eso, para que esto se logre, tenemos que inclinar el oído a la palabra que hemos oído al principio. Al principio. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Qué bárbaro, hermano. ¿Vio? Y eso es terrible, inclinar el oído a algo nuevo. Algo nuevo. Pero no está en la palabra. Dios no nos enseñó así. ¿Vio? Dios no nos enseñó así. Y aquel que Dios constituyó para que nos trajera la enseñanza tampoco nos enseñó así. Entonces, ¿lo tenemos que considerar o no lo tenemos que considerar? Y si lo traemos a la luz de lo que aquel que fue constituido nos enseña, y ahí tenemos que ver si está de acuerdo con lo que Dios estableció por medio de aquel que nos enseña, entonces no tenemos que desecharlo. Y si no está de acuerdo, entonces hay que desechar. Porque viene de parte del hombre, viene de parte de la carne. ¿Vio? Porque usted cuando yo le llevo a usted a alcanzar su salvación, o a guardar su salvación, ¿vio? A mantener su salvación por medio de las obras, eso no viene de Dios, eso viene de mi propia carne. Pero cuando yo le digo, no, hermano, la palabra de Dios no enseña así. La palabra de Dios enseña que nosotros hemos sido salvos por gracia, que nosotros hemos sido salvos por medio de la fe en Jesucristo, y que el Señor Jesucristo ahora es la vida, el Espíritu vivificante que está dentro de nosotros, y Él nos conduce, como nos conduce el Espíritu Santo, a toda verdad y a toda justicia. ¿Vio? Y entonces usted va a la palabra del Señor, a las enseñanzas que Dios nos dejó a través del apóstol Pablo, y ahí está. ¿Vio? Ahí está. Está asentado en la palabra de Dios. ¿Vio? Y entonces no se está creyendo, no se está introduciendo un evangelio diferente, sino que se está volviendo al principio. ¿Vio? Se está volviendo al principio. El apóstol Pablo no trajo un evangelio diferente en cuanto a lo que el Señor Jesucristo le reveló. Trajo la gracia. Cristo le dio la gracia y no es que dijo, bueno, esto voy a dar y esto no voy a dar. Él lo que recibió del Señor, así lo transmitió a aquellos que vinieron después de él, y así llegó hasta hoy, hasta nosotros. ¿Vio? Solamente se distorsionó en aquellos que tomaron la ley para pervertir la gracia. ¿Vio? Se distorsionó en ello. Pero gracias al Señor que nos dio su Espíritu Santo, y a aquellos que nos instruyen en esta gracia maravillosa para no ser engañados. Gloria a Dios. Para no ser engañados. Podemos ser engañados, y sí, si nosotros no miramos la palabra, si nosotros no atendemos a las enseñanzas que el apóstol Pablo dejó, y fácilmente podemos ser engañados. Y a ver, deme un versículo que constate que nosotros podemos ser engañados. Y bueno, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Fíjese, a los Efesios le habla el apóstol Pablo. Sí, amor. Lo de los levitas y eso. Amén. Cómo tenía que ser llevada el arca, ¿no? Sí. Primera de Crónicas 15. No, bueno, y después te lleva a Éxodo 25 también, que ahí dice cómo se hizo el arca, cómo se tenía que hacer, ¿no? Acá David después lo llevó bien. Hizo David también casa para sí en la ciudad, en el 15:1, ¿no? Sí. En la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Sí. Y en el 15 dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Fíjese cómo se estableció al principio. Pero se olvidó.
Por eso lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreo, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Cuándo las hemos oído? Allá al principio. Allá al principio las hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Y a dónde nos vamos a deslizar? A otra enseñanza que no es la que hemos recibido al principio. Es fácil deslizarse, y si uno no se afirma en aquellas cosas que escuchó al principio, y sí, como le pasó ahí a los Efesios. Pero hoy vuelves a buscar ese de Hebreos, ¿lo estaba buscando? Como le pasó acá a los Efesios, fíjese lo que dice. Que él mismo constituyó en el 11, ¿no? En el 4:11, sí, amor, podés leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, él mismo el Señor, ¿no? Amén. Lo que dice en el 10, en el 9. El que descendió en el 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese, en el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora voy a hacer algo que me enseñó el pastor. Usted una el capítulo 4, versículo 11 y el versículo 14, y va a entender para qué fueron constituidos los 5 ministerios. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Dice, para que ya no seáis niños fluctuantes. Dice. Lo que está en el medio es lo que el Señor le dio a ellos para perfeccionar a los santos, a fin de que no pase lo que está en el versículo 14. Okay, por eso está la coma en maestros. Fíjese, para que ya no seáis niños fluctuantes. ¿Vio? Fluctuantes. Hoy creo una cosa, mañana creo otra cosa. ¿Vio? Hoy creo que en el cielo, mañana está en el infierno. ¿Vio? Hoy creo que Dios me ama, y mañana creo que Dios me aborrece y me va a condenar. No, hermano, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, es que Dios constituyó. ¿Vio? Es que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que nos perfeccionen. Entonces ya no llegaremos a ser niños fluctuantes, sino un hombre crecido, maduro y desarrollado en Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Porque ¿qué pasa con el niño fluctuante? Es llevado, dice. Es llevado por doquier, por cualquier lado, dice, de todo viento de doctrina. ¿Vio? Y ahora podemos entender por qué muchas veces, que a nosotros nos ha pasado, no estamos atacando a nadie, a nosotros nos ha pasado. ¿Por qué muchas veces no nos podíamos afirmar en un lugar? ¿Vio? Hoy estábamos en una congregación y mañana estábamos en otra, y a nosotros nos daba lo mismo cualquier congregación, ¿vio? Cualquier enseñanza nos daba lo mismo. Pero acá la palabra de Dios nos enseña que no. Nos enseña que no. ¿Para qué Dios los constituyó? Para que nos perfeccionen. ¿Con qué nos van a perfeccionar? Con la gracia. Con el evangelio, el único evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo. ¿Cuándo? Al principio. ¿Y para qué esto? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Fíjese cómo le llama el Señor a las otras enseñanzas. Vientos de doctrina. ¿Vio? ¿Por qué vientos de doctrina? Porque nos arrastran de un lado a otro. ¿Vio? Y no nos dan un rumbo fijo. Por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si no, dice, que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo, dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjese qué maravilloso, hermano. Por eso, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, le dijo Pablo a Timoteo. Fíjese, no con vianda, ¿yo? Que para nada aprovechan. ¿Yo? Y las viandas hablan de eso, de las falsas doctrinas. De las falsas doctrinas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano amado, nosotros vemos que la palabra del Señor nos decía, al principio no fue así. Entonces, deténgase. Volvemos para atrás. Deténgase en el camino que usted está andando. Lo que usted está recibiendo. Es la enseñanza que el Señor envió al principio para el
para el perfeccionamiento de los santos, para que los hermanos puedan ser conformados a la imagen de Cristo y puedan recibir su herencia. ¿Es esa la enseñanza que usted está recibiendo? ¿Produce en usted la imagen de Cristo? Y si es así, entonces usted permanezca firme ahí. Ahora, si no es así, usted tiene que buscar la verdadera enseñanza. La única enseñanza que lo puede llevar a usted a ser conformado a la imagen de Cristo. Y esa enseñanza la tiene el apóstol Pablo. Esa enseñanza la tiene el apóstol Pablo. Y usted tiene que buscar en oración: Señor, yo quiero recibir esta enseñanza que tú le diste al apóstol Pablo porque yo quiero ser conformado a tu imagen. Y el Señor lo va a guiar. ¿A dónde lo va a guiar? A donde están aquellos que sostienen esta enseñanza que Dios envió al principio. Que Dios envió al principio para el perfeccionamiento de los santos. Alabado sea el nombre del Señor. Es maravilloso esto, hermano, poder permanecer en aquello que el Señor nos ha dado, ¿no? Pero fíjese que no todos permanecen. No todos permanecen. Y eso es porque, desgraciadamente, son seducidos. Son seducidos. Son atraídos por falsas enseñanzas, por artimañas del error, como dice el apóstol Pablo acá en el capítulo 4, en el versículo 14. ¿Pero por qué son arrastrados? Porque son niños. Ahora, ¿está mal ser niño? No, no está mal ser niño. Esa es una etapa de nuestra vida espiritual, como también es una etapa de nuestra vida natural. Pero no siempre tenemos que ser niños. En algún momento tenemos que crecer. ¿Y cómo vamos a crecer? Y para crecer, se necesitan dos cosas. Se necesita de un buen alimento y se necesita recibir ese alimento. Si yo no tengo un buen alimento, por más que yo reciba comida constante, no voy a crecer. No se va a desarrollar Cristo en mí. Pero si yo tengo un buen alimento y yo no resisto a ese alimento, entonces Cristo va a crecer, se va a desarrollar y se va a manifestar en mi vida. Por eso, fíjese qué importante es que el Señor haya abierto los ojos de nuestro entendimiento a esta gracia. Amén. Alabado sea su nombre. Fíjese qué maravilloso. Amén, amados. Queríamos compartir con ustedes un coro con mi esposa. Alabado sea el nombre del Señor. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Hasta aquí nos ha dado el Gracias, Señor Jesús. la palabra, por lo menos a mí. No sé si querías compartir algo más. Está bien claro, ¿no? Eso es lo más importante. Gracias al Señor. Y en lo que no se pudo hacer entender, la obra es de Dios. Amén. Él es el que da el crecimiento. Amén. A veces nosotros queremos establecer esto, no, pero eso lo hace el Señor. Amén, gloria a Dios. Él ya dejó todo establecido en su palabra, ¿no? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Así que agradecemos al Señor. Agradecemos al Señor por la compañía de ustedes. Gracias, y Señor por habernos Jesús. Permitido compartir, por habernos permitido ser conducto de esta palabra. Porque Gracias, la palabra la trae el Señor. Así que gracias le damos al Señor, hermano. Le invitamos a que usted nos visite el día sábado a las 19 horas y el día domingo a las 9 de la mañana en la calle José Hernández 384 en la Iglesia del Señor Jesucristo. Le esperamos, hermano, para que usted pueda gozarse con nosotros. Y usted puede volver a ver la predicación en la página La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí usted se puede suscribir y puede ver todos los programas que se van subiendo ahí, hermano. Gracias le damos al Señor. Vamos a orar y ya nos vamos a despedir. Nosotros hasta el día lunes a las 10 de la mañana
No se olvide que el pastor está de 9 a 10 el lunes y el viernes, amado. Así que nosotros nos despedimos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta Señor. tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que hemos oído desde el principio. Gracias, Señor, porque ella nos sostiene, Señor. Gracias por aquel instrumento que tú has escogido para que esa palabra llegue a nosotros, Señor. Y por todos aquellos que tú has levantado, Señor, conforme a esta gracia para el perfeccionamiento de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y ponemos todas las cosas en tus manos. Bendice a los hermanos, Señor, las personas que nos han escuchado. Tráele claridad, Señor, a su vida, Señor, acerca de esta palabra, para que ellos también se puedan gozar. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.